Bien, este video continúa el video anterior. Este es el módulo 2 del curso de Fundamentos de Gestión de Proyectos y estamos viendo los temas del plan de proyecto. Bien, seguimos ahora, continuamos con la estructura de desglose de trabajo, que es uno de los elementos esenciales para realmente planificar su proyecto y luego, obviamente, poder gestionarlo. La estructura de desglose de proyecto se va a presentar en diversos niveles. Obviamente eso va a depender de la complejidad, de qué tan grande sea su proyecto, qué tantos objetivos, qué tantas actividades ustedes plantean. La regla del 100% es que la estructura de desglose de trabajo debe de expresar, describir el 100% del trabajo que se requiere para alcanzar, para tener todos los objetivos, todos los productos, resultados que el proyecto planteó inicialmente, ¿sí? Ahora, esto se aplica a todos los niveles de la jerarquía de objetivos. Por ejemplo, se requieren todos los resultados planteados, todos los productos planteados, todas las actividades planteadas, las tareas y subtareas necesarias, ¿okay? Esto es importante porque generalmente lo que yo he visto en mi experiencia como consultor es que los proyectos van a tener deficiencias, no van a alcanzar el éxito, digamos, cuando no se plantean bien las actividades, las necesarias. Eso provocará, por ejemplo, que ustedes vayan por encima del presupuesto o que también hayan retrasos. Bien, en una palabra, la estructura del desglose de proyecto, eh, el primer nivel por lo general es el título del proyecto y va en la parte superior. Vamos a ver un ejemplo con calma más adelante. El primer nivel es normalmente el mismo o muy similar al ciclo del proyecto, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen. Eh, Luego, los siguientes niveles dividen el proyecto en paquetes más pequeños o en partes más pequeñas, ¿sí? Van a ir desagregando el proyecto. Es un esfuerzo de arriba hacia abajo para descomponer lo que vamos a entregar con el proyecto y el trabajo, las acciones necesarias para generarlos, para producirlos. Bien, el alcance completo del proyecto va a consistir en el producto del proyecto y su gestión, ¿sí? Estos elementos tienen que estar incluidos en la estructura de desglose de trabajo. Cada paquete de trabajo consta de elementos que tenemos que lograr, ¿sí? O sea, cosas, ¿sí? En lugar de acciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver con un ejemplo más claro aquí más adelante. Por ejemplo, esto es bastante simple, ¿sí? Pero me imagino que nos puede ayudar a comprender a qué se refiere la estructura de desglose de trabajo. En el nivel inicial, en el nivel 1, tenemos, por ejemplo, el producto que queremos lograr, ¿sí? En este caso, de manera simple, queremos una bicicleta, ¿okay? Producto que queremos lograr cuando el proyecto ha culminado, la bicicleta. En el nivel 2 tenemos obviamente que plantear acuerdos con los interesados en el proyecto, con los stakeholders, etcétera, ¿sí? Para ver qué queremos producir, cómo lo queremos producir y en qué cantidades, ¿sí? Ahora, la idea es descomponer ese producto, ¿sí? En componentes más pequeños y simples de manejar. Entonces tenemos, por ejemplo, el marco, las ruedas, el sistema de frenos, etcétera, ¿sí? También se incluyen los temas de integración y de gestión de proyecto, ¿okay? También son parte de lo que tenemos que ir logrando para alcanzar este producto final, ¿sí? Este puede ser, por ejemplo, el objetivo general de su proyecto. Luego, el equipo de proyecto debe decidir cuánto detalle requiere el trabajo realmente. Y mi sugerencia es, a mayor detalle, mejor, ¿sí? Es más sencillo y es más manejable para el equipo de proyectos y todo está bastante claro. Entonces, por ejemplo, para hacer el marco, tenemos que conseguir un marco de metal, los manubrios, etcétera, ¿sí? Los asientos, etcétera. ¿Mm? Lo mismo para cada uno de... Aquí, bueno, eso no se explica porque no hay el espacio, pero para cada uno, por ejemplo, para las ruedas, en este caso es bastante simple, tenemos una rueda delantera y una rueda trasera, ¿sí? Pero obviamente para otro tipo de proyectos habrán elementos de mayor complejidad. Para el tema de integración tenemos, por ejemplo,
los conceptos, el diseño, la, la integración, o sea, poner las partes juntas, hacer pruebas, ¿sí? Esto será parte de, o esto constituirá el nivel 3. Podemos ir bajando incluso más, un nivel 4, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos hacer pruebas, tenemos que ver qué componente vamos a probar, tenemos que hacer pruebas del producto y tenemos que también ver si los clientes están satisfechos con el producto. Podrían haber más detalles, ¿sí? Pero obviamente eso va a depender del proyecto de cada uno de ustedes, de qué tan complejo lo quieran, qué tan complejo sea y qué tanto lo quieran detallar. Bien, las claves para desarrollar la estructura de desglose de trabajo. Los entregables no incluidos en la estructura de desglose de trabajo no son parte del proyecto, ¿sí? Entonces, este es un documento clave porque esto les va a permitir saber al equipo de trabajo del proyecto y también a los interesados cuando la información se comparta qué es lo que realmente van a hacer y qué no van a hacer, ¿m? Para lograr los objetivos del trabajo. Por eso tiene que haber un consenso previo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, esta estructura de desglose de trabajo se crea con el equipo de proyecto. El primer nivel se completa antes que el proyecto se desglose aún más, ¿sí? O sea, saber exactamente qué queremos lograr tiene que estar bastante claro desde el inicio. Cada nivel de la estructura de desglose de trabajo es una pieza más pequeña del nivel anterior, ¿sí? Y esa estructura de desglose de trabajo incluye solo los entregables que realmente se necesitan, ¿sí? O sea, solo lo estrictamente necesario. Bien, los paquetes de trabajo se alcanzan cuando tenemos las siguientes reglas que se han cumplido, ¿sí? Primero, se pueden estimar de manera realista y confiable, ¿sí? O sea, podemos medir lo que queremos lograr, ¿sí? Puede ser completado rápidamente. Es relativo, ¿sí? Por ejemplo, para un proyecto de mucha mayor envergadura que tendrá unos, por ejemplo, 5 años, 6 años, rápido será un mes, pero para otro tipo de proyectos que son más chicos, por ejemplo, proyectos de un año, rapidez puede ser una semana o días, ¿sí? Eso va a depender obviamente de cada uno de sus proyectos. Se pueden completar sin interrupción, en otras palabras, sin la necesidad de más información, ¿sí? Todo tiene que estar claro para poder gestionar su paquete de trabajo. Luego puede ser también subcontratado, o sea, podemos dar la información o subcontratar a otra compañía, a otra empresa, consultoría, etcétera, para que complete el paquete de trabajo para nosotros. Bueno, la estructura de desglose de trabajo. Seguimos. Los beneficios. Nos sirve para evitar que el trabajo se diluya y el trabajo por consecuencia se pierda, ¿sí? Nos va a permitir comprender dónde encaja cada parte integral del plan general de gestión de proyecto. O sea, como equipo de trabajo tenemos que conocer eso. Facilita comunicar y cooperar entre los miembros del equipo. Nos ayuda a prevenir cambios. Nos proporciona la base para estimar el personal, costo y tiempo, es el presupuesto, ¿sí? O sea, sin eso, sin la estructura de desglose de trabajo clara, completa, es más difícil, más complicado, ¿sí? Plantear, por ejemplo, un presupuesto, plantear cuánto costará el proyecto, qué personal se necesita, en cuánto tiempo lo vamos a lograr, etc. Consigue la aceptación y unificación del equipo, obviamente, y ayuda a las personas a concentrarse en lo que realmente es importante, ¿sí? Para cada proyecto que ustedes desarrollen deben de plantear una estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Sin esta, el trabajo tomará más tiempo, ¿sí? Los elementos que ustedes vayan a desarrollar se van a deslizar por las grietas, van a perder dinero, ¿sí? Van a perder tiempo y esto va a afectar negativamente el proyecto. Las actividades. Las actividades descomponen los paquetes de trabajo en actividades o tareas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Tienen principio y fin definidos, o sea, una actividad, como ya les comenté en el video anterior, comienza un día y termina en otro, o también termina en el mismo día
dependiendo del tipo de actividad. Al definir las actividades también debemos identificar los diferentes hitos del proyecto y eso lo vamos a ver en un ejemplo posterior. El cronograma de las actividades, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, tenemos actividades de 1 a 10, de A a la K, obviamente eso dependerá de qué nomenclatura quieran ustedes utilizar. Aquí tenemos una serie de actividades con una relación lógica de secuencia y su duración y qué actividad la va a, tiene que lograrse anteriormente, ¿sí? ¿Qué actividad la precede? Los hitos son puntos de verificación del progreso del proyecto, del avance del proyecto. Son eventos, momentos que no tienen duración, ¿sí? Son elementos que nos van a indicar que estamos avanzando o no. Eso obviamente se realiza en acuerdo con el equipo de proyecto. Deben utilizar nomenclatura de resultados, o sea, como cosa ya lograda. Por ejemplo, aquí se ve bastante claro, tenemos hitos para una empresa farmacéutica, para un proyecto de tipo farmacéutico. Tenemos la etapa de investigación, de aprobación y de comercialización. Entonces, por ejemplo, las pruebas clínicas, ¿sí? Es un hito del proyecto, ¿sí? Plantear un archivo o enviar los documentos para la patente, también. Hacer el marketing para autorizar y aplicar, eso obviamente dependerá de cada uno de sus proyectos, esto es específicamente para un proyecto en particular, y etcétera. Habrán elementos que son importantes para su proyecto y ustedes los tendrán que decidir en función de cada uno de sus proyectos. Bien, también es importante secuenciar las actividades, tenemos que identificar las relaciones de ejecución y dependencia entre actividades del proyecto mediante relaciones lógicas. Eso también lo podemos ver con un ejemplo más adelante. Cada actividad e hito, a excepción del primero y el último, se conectan con al menos un predecesor y un sucesor, actividad predecesor o sucesora. Pueden ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar el cronograma del proyecto de manera realista y viable. Eso es parte, obviamente, de su gestión. Para esto vamos a ver también el tema de la ruta crítica. Ahí pueden ver ustedes con qué en realidad pueden jugar. Es importante establecer una primera actividad como hito de comienzo, ¿sí? Y una última actividad o hito, ¿sí? Que finalizará el proyecto, que nos indicará que el proyecto ha finalizado. Bien, ¿cómo secuenciamos las actividades? Tenemos entradas, ¿sí? Tenemos el plan de gestión de cronograma, la lista de actividades con sus atributos y listado de hitos, enunciado del alcance del proyecto, ¿sí? Tenemos herramientas técnicas, que es, por ejemplo, la diagramación de procedencia, es el diagrama que vamos a ver más adelante, que nos va a llevar también a la ruta crítica. Existen 4 tipos de dependencia. Una es la final inicio, que es la que más se va a usar, ¿sí? Entonces me quedo aquí, ustedes pueden revisarlo más adelante. Ya, y la salida. ¿Qué vamos a lograr? El diagrama de red de cronograma del proyecto, las actualizaciones a los documentos del proyecto, ¿sí? Ahora, para las entradas requerimos obviamente herramientas de programación, se identifican cómo vamos a secuenciar las actividades. Las actividades se van a programar en función a secuencias. Los atributos de las actividades van a describir, obviamente, cuál es la relación y tipos de secuencia que vamos a plantear. O sea, qué actividad comienza primero o qué actividad tiene que hacerse después. Los hitos incluyen fechas programadas que pueden influir en la secuenciación de las actividades. Bien. Características de resultado o producto, esto se ve en el alcance del proyecto, que pueden afectar la secuencia de las actividades, como descripción de sistemas, subsistemas, componentes o elementos claves para cada uno de sus proyectos, ¿sí? Bien, en las herramientas y técnicas el diagrama es importante porque nos crea una red, una representación gráfica del cronograma en la que hay una serie de nodos que representan actividades del proyecto y las flechas que son vectores de relación entre las diversas actividades.
Paramos aquí y continuamos en un siguiente video.